audiencia. Hoy contamos con un invitado de lujo en esta masterclass. Contamos con Carlos Andrés Naranjo. Carlos Andrés es psicólogo, es especialista en ciencias políticas y además de eso es magíster, perdón, en estudios políticos es Carlos, ¿cierto? Sí, señor. Eh, y es magíster en economía aplicada. Este trabajo hace parte de toda una investigación, toda una agenda de investigación que él ha venido trabajando desde mucho antes pues, de ingresar a la maestría y que, digamos, fue eh, trabajando y profundizando al respecto con su tesis. Digamos que les agradecemos mucho el que asistan y les recordamos que la maestría en economía, además de tener las asignaturas de micro, macro, econometría y matemáticas, pues tiene electivas. Una línea, digamos, que uno puede tomar cuando ya ha sortido, digamos, estas asignaturas y tiene los elementos básicos de la ciencia a nivel de la micro y la macro y de los instrumentos básicos como es la econometría, pues tiene elementos que puede especializarse, o sea, puede ir por una línea de especialización tomando las electivas. Y acá lo que vamos a hacer con Carlos, conversar acerca de este tema de la economía experimental. A diferencia pues, de la psicología, digamos que la economía tiene un desarrollo más corto en estos elementos experimentales y uno diría que se visibilizó de manera fuerte a través de Kahneman y Tversky, ¿cierto? Que ya Carlos pues, les contará. La dinámica entonces es, Carlos hace la presentación, esperamos que al final nos quede un espacio de tiempo para resolver una serie de dudas o inquietudes pues, que los asistentes puedan tener y esperamos cerrar alrededor de las 6 de la noche. Entonces, sin más, pues dejo a Carlos con su presentación. Antes agradeciéndole pues mucho a él y a todos los asistentes. Álvaro, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Voy a comenzar a compartir pantalla en este momento para que todos estemos viendo lo mismo de lo que yo voy a estar hablando. Me parece que poder tener como el apoyo visual nos ayuda pues como a complementar y a poder comprender un poco este asunto, por un lado de la economía experimental y por el otro lado de la economía del comportamiento. Ya Álvaro me presentó, pues yo soy psicólogo de la Universidad de Antioquia, soy publicista de la Bolivariana, tengo una especialización en estudios políticos y efectivamente soy egresado de la maestría en economía aplicada de la Universidad de AFIT. Con mi esposa tengo una firma de consultoría que se llama Naranjo Calat. En esta pues nos hemos dedicado durante pues, cerca de una década a asesorar a las empresas en temas de estudios de comportamiento, marketing y ahora un poco también alrededor de temas económicos. Yo llego a la maestría de economía aplicada porque siempre me ha parecido que hay como una división extrañamente tajante entre la mayoría de las ciencias sociales y la economía. A pesar de que la economía es una ciencia social, es como si la economía tuviera un rancho aparte. Y a mí me ha parecido, bueno, y eso se lo comenté siempre a los profes y a Álvaro, que la economía debía dialogar más con la psicología, pero igual también la psicología y la mayoría de las ciencias sociales debían dialogar más con la economía. La economía tiene una serie de herramientas que la mayoría de las personas que estudiamos ciencias sociales no conocemos. Y creo que aportan muchísimo a los trabajos de investigación y al desarrollo, no solo de teorías, sino de aplicación, por ejemplo, de políticas públicas. Y en ese sentido, pues creo que los que no somos economistas tenemos que tratar de perderle el miedo
al estudio de la economía. Sigo pensando que de todos modos la parte matemática a veces se vuelve complicada para algunos de nosotros que venimos de áreas del conocimiento donde tuvimos pocas o ninguna materia que tuviera herramientas matemáticas. Pero más allá de la herramienta matemática, creo que la perspectiva económica enriquece muchísimo el campo del conocimiento de las ciencias sociales, bueno, y de los que venimos por fuera, porque me encontré pues con compañeros que eran abogados o trabajadores sociales o antropólogos, que encontraban en la economía pues una forma nueva de abordar los problemas que siempre hemos abordado en las ciencias sociales y también los problemas nuevos que plantean pues los nuevos desarrollos políticos y económicos en el mundo. Entonces, lo primero es como que tratemos de entender que todos los campos del conocimiento tienen como unos principios básicos en los que consideran que debe funcionar el mundo, o en el caso de las ciencias sociales, que debe funcionar el ser humano. Sin embargo, una cosa es cómo debe funcionar el mundo o cómo debe funcionar el comportamiento del ser humano y otra, cómo realmente funciona. Entonces, la economía durante pues, un par de siglos ha postulado unos conceptos básicos para estructurar todo ese edificio de conocimiento que plantea lo que hoy conocemos como economía. Y dentro de ese edificio, pues hay un planteamiento que se basa en cómo se debe comportar el ser humano. Sin embargo, a finales del siglo XX, yo diría que, y lo vamos a ver ahorita más adelante, con la aparición de Herbert Simon, pues se toma ya con pinzas esa idea de que el ser humano es un ser racional, que toma decisiones basadas en costo-beneficio y empieza a introducir otros elementos para tratar de considerar esas variables a la hora de hacer postulaciones o planteamientos de problemas económicos. Quisiera comenzar con una frase de Borges, de Jorge Luis Borges, este maravilloso escritor argentino. Y es que él tiene un cuento que escribió por allá en 1944 que se llama Funes el Memorioso. Y resulta que Funes el Memorioso era un personaje particular, bastante huraño. Tenía como una de sus características principales que siempre sabía la hora sin tener un reloj. Y en medio de su historia, que este es un cuento, Borges plantea que Irineo Funes sufre un accidente. Sufre un accidente en la calle y después de golpearse la cabeza desarrolla lo que en psicología llamamos una hipermnesia, es decir, una supermemoria, de tal forma que Funes no puede olvidar nada. Y uno podría pensar que tener una supermemoria es algo absolutamente deseable, pero cuando lee el cuento de Borges, que bueno, realmente es un cuento, pero trata de abordar qué podría suceder si alguien tuviera una supermemoria. De hecho, hay humanos con supermemoria, pero en este caso es una memoria exagerada al punto de que Funes solamente reconoce detalles, particularidades de la vida. De hecho, tiene recuerdos sobre cuando recordaba y empieza a dejar de dormir, porque también de alguna forma el cuento es una metáfora sobre la importancia del sueño para depurar los recuerdos. Pues bueno, Funes no es capaz de depurar los recuerdos, no es capaz de abstraer, de generalizar, de olvidar diferencias y en consecuencia es también incapaz de tomar decisiones. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver a continuación, porque lo que se está planteando desde la economía experimental y desde las ciencias del comportamiento, especialmente desde la economía del comportamiento, es que los seres humanos, para poder tomar decisiones, olvidamos diferencias, generalizamos, abstraemos, porque si no lo hacemos, somos incapaces realmente de tomar efectivas y buenas decisiones. No decisiones perfectas, pero sí decisiones satisfactorias. Y en esto, pues comienza esa controversia con la idea que tiene la economía del Homo economicus, es decir, de ese ser humano que es capaz de analizar todas las variables para tomar
la mejor decisión posible. Y comencemos entonces hablando de cómo los seres humanos tomamos decisiones. Y lo primero es hablar de Charles Darwin y la teoría de la evolución, para tratar de entender un poco qué fue lo que moldeó nuestro cerebro a través del tiempo. Lo primero es que cuando nos hablan de teoría de la evolución, muchos aceptamos fácilmente que nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro corazón o pulmones puedan haber sido moldeados por la evolución, pero no tantos están dispuestos a aceptar que también nuestra forma de pensar ha sido moldeada por la evolución. Es decir, cómo pensamos los seres humanos es producto también de la evolución. La psicología, la toma de decisiones, y en ese sentido su relación con la economía, es también un producto de la evolución. Y es que hace cientos de miles de años nuestros antepasados tenían unas necesidades muy claras de supervivencia y no podían ponerse a pensar durante mucho tiempo en una decisión, porque si pensaban demasiado tiempo, si eso que venía acercándose hacia ellos era una amenaza o era simplemente una bola de paja que corría, si se demoraban mucho tomando la decisión, pues les iba la vida en ello, porque bueno, si era la bola de paja no había ningún problema, pero si era un mamut o si era un tigre dientes de sable, pues seguramente morirían. Lo cierto es que la mayoría de esos antepasados nuestros, pues fallecieron, pero unos pocos lograron sobrevivir. Y esos pocos que lograron sobrevivir debieron haber tenido, suponemos hoy en día, una forma de tomar decisiones para sobrevivir primero, basados en la exageración del miedo, y vamos a ver ahorita cuál puede ser una de esas consecuencias de la exageración del miedo, que tiene que ver con la aversión a la pérdida, y por otro lado, la necesidad de tomar decisiones suficientemente satisfactorias, no perfectas, pero rápidas, rápidas e intuitivas. Eso va a dar origen a lo que después Kahneman trabajaría con Amos Tversky como pensamiento tipo uno y pensamiento tipo 2. Ya vamos hacia allá. Pero lo primero es reconocer que nuestros antepasados tenían unos recursos limitados para poder sobrevivir, y en esos recursos limitados tenían que cuidar todo lo que conseguían. De tal forma que una de las cosas importantes en esa consecución de recursos era, por un lado, cuidarlos, es decir, evitar su pérdida, pero también tener la posibilidad de todos los días estar tomando decisiones en las cuales pudieran sobrevivir fácilmente. Y esas decisiones en las cuales podían sobrevivir fácilmente implicaban que no hubiera un exceso de cálculo, porque el cálculo requiere un tiempo. Y entre más cálculo, más tiempo, de tal forma que si se tomaban mucho tiempo, como estábamos diciendo, pues nos podía ir la vida en ello. Ya les hablaba hace un momento de Herbert Simon, Premio Nobel de Economía el siglo pasado. En uno de sus libros, que es Models of Man, Modelos del Hombre, señala, y aquí es donde comienza, digamos, a abrirse ese campo a lo que llamaríamos hoy la economía experimental y la economía del comportamiento, señala que ese modelo de la economía que ha planteado al ser humano como un ser perfectamente racional no es tal, y prefiere nombrar al ser humano más que como un ser racional, como un ser parcialmente racional, y de ahí el origen del término racionalidad acotada. Es decir, reduzcamos un poco el planteamiento de racionalidad humana, no vamos a decir que somos totalmente irracionales tampoco, pero sí hay que decir que somos solamente parcialmente racionales, y eso debido fundamentalmente a tres cosas que están enunciadas en esta diapositiva. Uno, la información disponible. No tenemos toda la información disponible. Tomar decisiones con información parcial pues hace que podamos cometer errores. Segundo, la limitación cognitiva de la mente individual. Una sola persona no es perfectamente racional. De hecho, hay un libro muy interesante que creo que se publicó hace cerca de 3 o 4 años, de Steven Pinker, el psicólogo de la Universidad de Harvard, que se llama Racionalidad. Y en Racionalidad, Pinker sostiene que la racionalidad es un constructo de la especie humana. Es decir, somos racionales porque nos paramos sobre los hombros de nuestros congéneres para poder pensar, pero una sola persona por sí misma tiene unas limitaciones
en su capacidad de procesamiento de información. Incluso un premio Nobel tiene una capacidad de procesamiento de información muy buena, pero para un campo específico, para la literatura, para la física, para la medicina, para la economía, pero no para todos. Es decir, bueno, tal vez Marie Curie, que fue premio Nobel de química y de física, pero es muy escaso quien ha recibido un premio Nobel en dos campos distintos, de tal forma que la construcción de la racionalidad no está en una sola persona. Tenemos que hacer un voto de humildad y decir, una sola persona, cuando toma decisiones, tiene que basarse de alguna forma solo en una racionalidad parcial. Y tercero, el tiempo. Ya lo hemos mencionado varias veces. El tiempo disponible para tomar una decisión es breve. Es breve porque no somos inmortales, no somos infinitos y los peligros que nos acechan requieren de decisiones en cuestiones de segundo. Eso seguramente hizo que se desarrollara en los antepasados unos atajos para poder tomar esas decisiones. Esas decisiones rápidas, en corto tiempo, con racionalidad acotada, sabiendo que esa persona podía estar solo o bueno, podía estar con un grupo muy reducido de seres humanos que tenían que decidir rápidamente qué hacer ante el peligro, qué hacer ante el hambre, qué hacer ante el frío. El mundo contemporáneo nos ha quitado a través de la cultura, a través de la civilización, buena parte de esas dificultades. Sin embargo, esto no soluciona el problema de la racionalidad en el ser humano. Antes la vuelve posiblemente más complicada y es porque hay un desfase entre el mundo que dio origen a esa forma de tomar decisiones rápidas y el mundo de hoy, en donde no estamos enfrentados ni al mamut ni al tigre dientes de sable, pero estamos enfrentados a problemas complejos para los que todavía no tenemos la suficiente evolución cerebral de poder asirlos, de poder asimilarlos, de poder procesarlos, de tal forma que ese desfase entre el mundo primitivo y contemporáneo da origen a lo que vamos a llamar más adelante los sesgos. Es decir, antiguamente, primitivamente, seguramente esa forma de pensar sesgada nos ayuda a sobrevivir. Hoy, posiblemente, nos ayuda a cometer errores, pero es justamente por el desfase que hay entre la sabana africana hace cientos de miles de años, donde se originó esa forma de pensar y esa forma de responder a las situaciones, y el mundo de hoy, que digámoslo de esta manera, también induce de muchas maneras ese tipo de comportamientos basados en el sesgo. Ya les había mencionado entonces también pensamiento tipo uno y pensamiento tipo 2. Hay un libro muy famoso, al final voy a recomendar algunos libros para los que les gusta como profundizar en estos temas. Esto de pensamiento tipo uno y tipo 2 no es una teoría original de Daniel Kahneman, fue inicialmente postulado por Stanovich y West, pero es recapitulada por Kahneman y Tversky para escribir tal vez uno de los libros más famosos, Pensar rápido, pensar despacio, pero también para desarrollar la teoría de la prospectiva que va a dar origen a su premio Nobel de Economía también. Pero bástenos con saber acá que podemos dividir el pensamiento de forma conceptual, no porque necesariamente esté dividido fisiológicamente el cerebro así, a pesar de que, por ejemplo, el sistema límbico esté más enfocado en pensamiento tipo uno, pero no podríamos localizar exactamente los pensamientos. Y a pesar de que el pensamiento tipo 2 también esté más relacionado con lo que llamamos la corteza frontal. Pero en términos generales, como les estaba diciendo, pues lo importante acá es saber que tenemos una forma de pensar intuitiva, automática, rápida, con la que tomamos la mayoría de las decisiones del día a día, que llamamos pensamiento tipo uno, y otro tipo de pensamiento que nos exige más esfuerzo, que es más lento, y que es el pensamiento tipo 2 controlado, consciente y lógico, y que debería obedecer a algún tipo de problema, de planteamiento y de solución en la que se requiera muchísimo cuidado. Por ejemplo, los planteamientos en el desarrollo de políticas públicas o finanzas. Cuando vamos a tomar decisiones financieras, usualmente solo tomar
las decisiones con pensamiento tipo 1 suele ser un error, a pesar de que muchas personas admiren a aquellos que tienen un excelente hígado para correr grandes riesgos en términos financieros, pues la verdad es que para poder correr esos altos riesgos en términos financieros hay que haber procesado mucha información y esa información, pues podemos procesarla a través hoy de grandes computadoras que tienen grandes procesadores para hacer esos cálculos y que nos permiten correr esos riesgos. Entonces también, al menos con una información parcialmente estandarizada y parcialmente, eh, parcialmente sosegada. Es decir, ya se ha hecho alguna elaboración de esa información, no solo basada en la intuición, sino basada también en el pensamiento controlado, consciente y lógico, ayudado incluso hoy en día, como estoy diciendo, por el Big Data y posiblemente en el futuro cercano, y ya está sucediendo hoy, a través de la inteligencia artificial. Uno de los grandes exponentes de la economía experimental es Vernon Smith. De hecho, él recibe el Premio Nobel de Economía en el 2002 junto con Kahneman. A pesar de que Kahneman no trabajó con él, Kahneman trabajó toda su vida con Amos Tversky, que era psicólogo y matemático, pero Amos Tversky muere de cáncer antes del 2002, de tal forma que Tversky no recibe el Premio Nobel de Economía, a pesar de que participa en el desarrollo de la investigación de la teoría de las perspectivas. Y Vernon Smith, por su lado, también trabaja en experimentos de laboratorio controlados como una forma de poder establecer si eso que nos dice el modelo económico estándar efectivamente se cumple. Entonces, él viene a través de experimentos de laboratorio a confirmar algunos de los postulados del modelo económico estándar, pero también a refutar algunos de esos postulados. Aquí están Kahneman y Tversky, cuando comenzaron a trabajar en esos errores sistemáticos a través de la teoría de las perspectivas o la teoría de la prospectiva, en donde ellos están diciendo, y acá es donde también comienza ese diálogo tan interesante de saberes entre la psicología y la economía, donde ellos están diciendo, mire, los sesgos que tenemos nosotros, por ejemplo, con respecto a la aversión a la pérdida, pueden ser pronosticables. Es decir, podemos colocar en un modelo económico, en una ecuación matemática, el miedo que sienten los seres humanos a la pérdida. Es decir, cuando nos enfrentamos a ciertas decisiones, podemos pronosticar con un buen nivel de acierto el error que va a cometer el ser humano promedio al tomar la decisión. Y tal vez esta gráfica, algunos de ustedes la conozcan. Para los que no la conozcan, es la gráfica justamente de la aversión a la pérdida. Y para explicarla en términos sencillos, lo que está diciendo es que en el terreno de la Y positiva está el valor psicológico de la ganancia y en el terreno de la Y negativa está el valor psicológico de la pérdida. De tal forma que se sienten muchísimo más las pérdidas que las ganancias. Dicho de otra forma, si una persona gana, no sé, 100.000 pesos y los pierde, recuperar 100.000 pesos no va a hacer psicológicamente que la persona sienta que está en cero. Tendrá que recuperar el doble porque es el doble lo que se siente en términos negativos por una pérdida. Es decir, haber perdido los 100.000 pesos se siente como haber perdido 200.000. Y es ahí en donde se conecta con lo que veíamos al principio de la teoría darwiniana de la evolución, y es que seguramente nuestros antepasados tenían que cuidar sigilosamente sus presas, sigilosamente su comida, sigilosamente sus recursos, porque perderlos implicaba un riesgo vital. De tal forma que era mejor no ir y correr riesgos como podríamos hacer hoy para obtener mejores ganancias, sino que era muchísimo más racional en aquel entonces mantenerse con lo que ya había y evitar el riesgo de perder ese recurso. Otro de los psicólogos, bueno, este realmente es un neuropsicólogo, que es Antonio Damasio, de origen portugués, para tratar de explicar por qué tomamos las decisiones como las tomamos
y en ese sentido también, por ejemplo, por qué consumimos, cómo consumimos, ha desarrollado lo que llaman la hipótesis del marcador somático, en la cual él dice, mire, nosotros tomamos decisiones en pensamiento tipo uno, en pensamiento intuitivo, no solo por lo que nos viene de la evolución, por lo que nos viene filogenéticamente, sino también por experiencias pasadas que hayamos tenido y que se parezcan a la experiencia que estamos teniendo actualmente en la cual tenemos que tomar una decisión. Si nos fue mal, solemos evitar la situación; si nos fue bien, solemos enfrentar la situación. Hay un libro de Antonio Damasio que se llama El error de Descartes, donde él va a desarrollar un poco más esta teoría que yo les estoy planteando a través de un paciente muy interesante que tiene una lesión cerebral en la cual buena parte del área emocional del cerebro pierde su efecto, de tal forma que él podría perfectamente representar a lo que los adultos contemporáneos, es decir, los que crecimos por allá en los 90, principios de este siglo, conocimos a través de Viaje a las Estrellas, Star Trek, el señor Spock. Y ahorita vamos a ver una caricatura de él para que de pronto los que no lo recuerdan refresquen su memoria. Y a lo que voy con el señor Spock es que en el libro del error de Descartes, Antonio Damasio estudia a este paciente que, como les digo, una lesión cerebral ha hecho que desaparezca buena parte de las emociones en sus decisiones. Y entonces uno podría decir, este señor es el ser humano que necesitamos para evitar los sesgos, para evitar esos errores sistemáticos que tenemos a la hora de tomar decisiones, porque está habilitada casi que exclusivamente en su cerebro el área racional. Pues bueno, lo que descubre Damasio es que este señor, parecido al cuento de Funes el Memorioso de Borges, es incapaz de tomar decisiones. Es decir, se queda todo el tiempo pensando y haciendo cálculos, pero a la hora de tomar decisiones, de arrojarse, de lo que llamaríamos como aventarse a tomar alguna posición, es incapaz. De tal forma que puede hacer los cálculos más sofisticados, pero al final es incapaz de decidir. Y esto lleva a Damasio a plantear también que la emoción, es decir, que el sistema límbico en el ser humano es fundamental también en la racionalidad para poder tomar decisiones. Sin las emociones nos paralizamos. Acá está el señor Spock del que les hablaba, que venía del planeta Vulcano, casi que anula por completo las emociones. Y tal vez esta sea una forma como de plantear la disyuntiva entre el modelo económico estándar y la economía del comportamiento, pero es solo una disyuntiva en términos pedagógicos, porque realmente no es que la economía del comportamiento esté deshaciendo completamente el modelo económico estándar. Viene a tratar de aportar, por el contrario, al modelo económico para que funcione mejor. Es decir, para que sea mejor en sus predicciones, porque como estamos diciendo, una cosa es lo que dice la predicción sobre cómo nos deberíamos comportar, pero otra cosa muy distinta es cómo realmente nos comportamos. Entonces, lo que viene a decirle la economía del comportamiento al modelo económico estándar es, mire, nosotros podemos ayudarle a que mejore el modelo y tenga mejores pronósticos sobre cómo se va a comportar el ser humano. Y de ahí también entonces la importancia de estudios de laboratorio como los de la psicología experimental. Y bueno, pues la idea también que hemos tenido nuevamente, quienes crecimos por allá a finales del siglo pasado, a principios de este con Homero Simpson, de un ser humano pues basado únicamente en sus emociones y en la comodidad, bueno, en satisfacer sus necesidades. Y esto nos lleva entonces al planteamiento central de esta masterclass que tiene que ver con las heurísticas y los sesgos. Se habla mucho de las heurísticas o los heurísticos, cualquiera de los dos términos es aceptable, y de los sesgos. Y es aquí donde la economía experimental y la economía del comportamiento entran directamente, como estábamos diciendo, a aportarle a la economía. Y es cuando le dice, mire ciencia económica.
nosotros podemos decirle dónde se presentan la mayoría de fallas en el juicio de los seres humanos a la hora de tomar decisiones. Y lo podemos más o menos pronosticar con un buen porcentaje de acierto. Entonces, lo primero es definir heurísticas y sesgos, porque también a veces da la impresión de que fueran lo mismo y no son lo mismo. Hacen parte de lo mismo, pero no son lo mismo. Y ya viene la explicación. Lo primero es decir que tanto heurística como sesgo son un atajo mental. La heurística es una regla sencilla para orientar la toma de decisiones, explicadas en un plano práctico, es decir, cómo solucionamos un problema de manera simple. Y yo siempre, también en clase, cuando les explico a mis alumnos en la universidad la diferencia entre heurística y sesgo, pues les cuento que cuando uno tiene un problema, y va a decidir a través de una heurística, no de un modelo matemático haciendo alguna campana de Gauss, un modelo de regresión lineal, sino simplemente basándose en pensamiento tipo uno, es decir, tomando los datos que nos parecen más importantes para tomar esa decisión, pues nos basamos en cosas que creemos útiles para tomar esa decisión. Por ejemplo, si vamos camino por carretera a un lugar desconocido, es decir, por una carretera que habitualmente no transitamos y tenemos que decidir dónde parar a almorzar, pues no nos podemos poner a detenernos en cada restaurante, pedir la carta, evaluar los precios y verificar el costo-beneficio de los restaurantes de un sector. Sería un asunto absolutamente desgastante. De hecho, sería un asunto absolutamente irracional en términos del recurso tiempo que se pierde. De tal manera que solemos tomar decisiones como esta, es decir, paramos donde haya muchos carros, es decir, donde ya mucha otra gente haya parado. O paramos donde hayan muchos camiones. Algunas personas dicen, no, donde paran los camioneros, que son los que conocen el sector, es donde está el mejor almuerzo. Bueno, cualquiera de las dos decisiones está tomada en un atajo, está basada en un atajo. La persona que decide parar donde hay muchos carros o muchos camiones está excluyendo un montón de variables y se está basando solo en algunas para tomar la decisión. La mayoría de las veces esta decisión es acertada, pues creemos que sí. Puede ser que haya veces en que tomando la decisión de parar donde hay muchos carros o muchos camiones nos equivoquemos también, pero puede ser una parte mínima de ese conjunto de decisión. Y digo una parte mínima de ese conjunto de decisión porque ya vamos a ver ahorita pues un planteamiento en términos de diagrama de Venn de cómo posiblemente funcionan los sesgos y las heurísticas. En el último libro de Daniel Kahneman, que falleció este año, el último libro que él publicó, bueno, al menos que yo sé que él publicó, se llama Ruido. Y en Ruido, él pone esta gráfica que ustedes están viendo. Y es que en el lado izquierdo ven ustedes un error sistemático y en el lado derecho ven ustedes un error aleatorio. Como podrán imaginarse, si por ejemplo yo estuviera entrenando un arquero, a propósito de los Olímpicos que fueron este año, si yo estuviera entrenando un arquero para acertar en la diana, es decir, en el centro de esos círculos, ¿por cuál de los dos arqueros me decidiría para tratar de mejorar rápidamente su rendimiento de camino a los Olímpicos? Yo creo que indudablemente la mayoría de nosotros nos decidiríamos por el arquero del error sistemático. Y es porque podemos modificar una de las variables y acertar. Y es ahí donde nuevamente encuentra la psicología y la economía una conexión. Y es que, como les estábamos diciendo, ese error sistemático se puede predecir y en consecuencia también se puede corregir, mientras que si el error es aleatorio, que ya no correspondería a un sesgo, sino a un error de ruido, es muchísimo más difícil poderlo corregir. De tal forma que un sesgo es un error sistemático, es decir, por lo general el sesgo conduce al error, mientras que el ruido, que es un error aleatorio, también conduce al error, pero no es de forma sistemática. No podemos predecir cómo se presenta ese error. Por ejemplo, en términos de marketing, las marcas son supremamente útiles porque nos ayudan a tomar decisiones rápidas.
las marcas representan confianza y la confianza hace que tomemos decisiones de forma más rápida, con menos inconveniente. Posiblemente nos valga un poco o mucho más esa decisión, pero lo que nos está prometiendo la marca es en términos generales disminuir la probabilidad de error. Y veamos otros campos en donde también podemos disminuir esa probabilidad de error y cómo esos atajos mentales debieron haber evolucionado para ayudarnos a sobrevivir. Ya les decía hace unos minutos que iba a plantearles un diagrama de Venn. No sé si se acuerdan por allá cuando estábamos en el colegio que nos enseñaban los diagramas de Venn, esto de la intersección y eran a veces dos círculos, es decir, dos conjuntos o tres conjuntos o cuatro conjuntos. Pues bueno, esta es una forma que hemos planteado también de forma experimental en clase con mis estudiantes para tratar de identificar la diferencia en estas formas de tomar decisiones y en estos errores de juicio. Y es que las heurísticas son un conjunto macro para tomar decisiones de forma rápida e intuitiva. Y dentro de las heurísticas están los sesgos. ¿Esto a qué postulado nos lleva? Según John Venn, que era un lógico de origen británico. Pues bueno, podemos hacer un silogismo muy fácil. El silogismo fácil acá es no todas las heurísticas son sesgos, pero todos los sesgos sí son heurísticas. Es decir, los sesgos son un subconjunto de las heurísticas y en ese sentido, los sesgos nos conducen generalmente al error, no así las heurísticas. Las heurísticas pueden eventualmente conducirnos al error cuando están dentro del campo de los sesgos, pero también muchas otras veces pueden conducirnos al acierto. Dependiendo también del planteamiento teórico, por ejemplo, Kahneman creo que estaría acá de acuerdo con que crezcamos más el subconjunto de los sesgos, mientras que otro tipo de psicólogos, y vamos a ver ahorita algunas de esas escuelas psicológicas, estarían menos de acuerdo con que ese subconjunto de los sesgos sea tan grande dentro de este planteamiento. Es decir, para algunos psicólogos y economistas, la mayoría de las heurísticas son sesgos, pero para otros psicólogos y economistas, la mayoría de las heurísticas no son sesgos. De hecho, veamos cuáles son algunos de esos psicólogos. Kahneman y Thaler, premios Nobel de Economía, por supuesto que están más de acuerdo con que la mayoría de las heurísticas son sesgos porque son errores sistemáticos y se pueden predecir y en ese sentido le aportan más al modelo económico estándar, mientras que psicólogos como Gary Klein o Gergi Gerenzer están más del lado de que esta forma intuitiva de tomar decisiones tiene que ser tremendamente efectiva desde que nos permitieron sobrevivir durante cientos de miles de años y llegar al día de hoy siendo una de las especies dominantes del planeta. No digamos que somos la especie totalmente dominante, pero una de las especies dominantes del planeta, una de las especies que modifica más radicalmente el ambiente del planeta, también podríamos decir. ¿Esta intuición es solamente genética? O bueno, como se lo preguntaría el periodista Malcolm Gladwell, ¿esta intuición es mágica? Y él, en este libro, que es muy interesante, Blink, la traducción fue inteligencia intuitiva, nos dice que muchos de los expertos son capaces de hacer juicios casi que automáticos, intuitivos, pero gracias a la experiencia que han tenido previamente con ese tipo de problemas, muy relacionado con lo que les estaba mencionando anteriormente del marcador somático de Antonio Damasio. Es decir, esa marca que queda en el cerebro de haber vivido una experiencia nos ayuda a tomar decisiones sobre experiencias similares. En ese sentido, la intuición también se puede educar y es lo que está planteando Gladwell a través de Blink. Me voy a saltar estos ejercicios mentales, son muy comunes en los libros que hablan de heurísticas y sesgos. Seguramente muchos de ustedes los conocen, pero no deja de ser interesante pues que algunos lo resuelvan más adelante. Me los voy a saltar, digo, para no centrarnos en esta conferencia solamente en el experimento,
sino como en el concepto. Acá hay 3 ejercicios, van a quedar grabados en la presentación. Si alguno quiere devolverse sobre ellos, pues pasa sobre ellos y se salta rápidamente esa diapositiva que acabo de pasar con las respuestas. Y solo hagamos uno muy sencillo, que es este de qué solemos preferir los seres humanos. Lanzar una moneda y si nos sale cara ganamos $100 y si nos sale cruz no ganamos nada. O recibir $46 fijos. Pues bueno, la mayoría de los seres humanos prefieren recibir los $46 fijos a pesar de que racionalmente sería mejor tomar la decisión de lanzar la moneda. Tendríamos 50% de probabilidades de ganarnos $100, más del doble de los $46 fijos. Acá nuevamente está en acción la aversión a la pérdida, de la que hablamos anteriormente, en la que pues participaron Kahneman, Tversky, y que también pues la psicología evolucionista y el modelo darwiniano pues nos ayuda a entender por qué preferimos lo seguro, así sea más poquito, a lo inseguro, así sea muchísimo más y las probabilidades estén de nuestro lado. Bueno, o tengamos mejores probabilidades de crecer, por ejemplo, esa inversión. 4 tipos de heurísticas y también voy a pasar rápidamente por acá porque pues esta masterclass no se trata de entender cada una de las clases de heurísticas, sino de entender cómo tomamos decisiones y cómo aporta la economía experimental y la psicología al modelo económico. Bástenos con saber, y esto está pues también en el libro de Kahneman de Pensar rápido, pensar despacio, que hay 3 o 4 tipos de heurística. En el libro de Pensar rápido, pensar despacio están las 3 primeras, de anclaje, de disponibilidad y de representatividad. Gergi Gerenzer, que lo mencionamos hace un momento hablando de la heurística intuitiva, frugal, que de hecho él fue director del Instituto Max Planck en Alemania, se ha centrado más en otro tipo de heurística que es la de toma y dame y que tiene que ver mucho con la teoría de juegos en economía. De hecho, pues hablar del dilema del prisionero es hablar también de heurística de toma y dame y hablar también de teoría de juegos es hablar de los modelos y de las funciones de pago cuando colaboramos o cuando defraudamos. Y en ese sentido, pues es el toma y dame. Bueno, llamémoslo ojo por ojo para basarnos en la cultura judeocristiana. Esa idea del toma y dame se puede extrapolar a la idea del ojo por ojo, de cómo reaccionamos ante la toma de decisiones y en la relación con los demás, dependiendo de si los demás colaboran o defraudan en el proceso, bien sea de un solo intercambio o de varios intercambios. Y también ahí la teoría de juegos tiene una posición bien interesante y es que demuestra que es distinto cómo nos comportamos con aquellos con los que tenemos un solo intercambio a con aquellos con los que tenemos intercambios frecuentes. Poniendo un ejemplo, si yo voy a vender un vehículo y sé que esa persona que me va a comprar el vehículo solo la voy a ver una vez en la vida, pues seguramente me voy a comportar y voy a tomar precauciones distintas a si se lo estoy vendiendo a un amigo o un familiar, porque sé que las interacciones que voy a tener con esa persona en el futuro, pues también marcan un poco cómo se podría comportar esa otra persona que me está comprando el vehículo. Es decir, suponemos que tenemos una relación de mayor confianza, parecido a lo que veíamos anteriormente con las marcas. Las marcas generan confianza, el conocimiento y la familiaridad de las marcas y también de las personas generan confianza y hacen que sea menos frecuente y también menos necesario el tomar precauciones adicionales. Este es un ejemplo de la heurística de anclaje. Cuando tenemos un número en el que nos basamos para tomar una decisión, no es lo mismo que nos digan que vale $100 a que nos digan que valía 200, pero que ahora vale 125. Tampoco es lo mismo que yo les pregunte a ustedes si creen que en Colombia es más fácil morirse de un disparo que de un infarto al corazón. Pues bueno,
seguramente si nos basamos en la disponibilidad, en lo que tenemos en la cabeza, muchas personas dirán que es más fácil morirse de un disparo cuando sabemos que la primera o segunda causa de muerte, dependiendo de la época del año en la que estemos, es el infarto, el paro cardiorrespiratorio. Y esta es muy interesante, que es la heurística de representatividad, y es que somos o solemos ser muy malos para calcular probabilidades estadísticas, y de ahí la magia y la importancia para las ciencias sociales de estudiar estadística, de que tengamos por lo menos conocimientos básicos los psicólogos, los antropólogos, los abogados, los sociólogos, que tengamos conocimientos de estadística, porque caemos fácilmente, por ejemplo, en la falacia de la conjunción. Y es que en uno de los ejemplos en los que se le preguntan a las personas, por ejemplo, una chica que se llama Linda, y se le da una descripción que nos lleva a pensar que estaría más del lado de ser una mujer feminista. Cuando le preguntamos a las personas si es más probable que esa persona sea una empleada que trabaja de cajera en un banco y sea feminista, si es más probable eso a que sea solo empleada del banco, la mayoría respondemos que es más posible por la historia, por el storytelling que hay detrás. Solemos decir que es más probable que sea empleada de banco y feminista cuando estamos cayendo en la falacia de la conjunción. Es decir, es mucho menos probable encontrar los elementos de la intersección de esos dos conjuntos, es decir, empleada y feminista, que encontrar solo uno de los lados del conjunto, que sería, por ejemplo, el de empleada de banco. Y el toma y dame, pues ya lo explicaba brevemente, por ejemplo, con el caso de la venta del automóvil, pero también de cómo solemos colaborar o defraudar a amigos, compañeros de trabajo o vecinos, dependiendo de qué tanto colaboran o qué tanto defraudan. Y en ese sentido, pues creo que la teoría de juegos, a pesar de que se basa exclusivamente en el modelo económico racional, pues nos ayuda también a entender que hay decisiones que eventualmente pueden parecer en apariencia racionales, pero que no lo son cuando se miran a la luz de los intercambios recíprocos entre distintos seres humanos. Otro de los efectos bien curiosos que tenemos los seres humanos a la hora de hacer juicios y de tomar decisiones es lo que llamamos priming o primacía, y es que, disculpen, me tomo acá un poco de agua, es bien extraño pensar, a pesar de que así sucede, y de ahí la magia nuevamente de los experimentos, que las personas suelen votar en mayor cantidad, con mayor frecuencia, por candidatos que hablan de la educación cuando los puestos de votación, por ejemplo, están en colegios y universidades, como suele suceder en Colombia. Y uno dice, no, la mayoría de la gente llega ya con la decisión de por quién votar. El si se vota en una universidad o en un colegio no influye. Pues bueno, lo que muestran los experimentos es que sí influye. Por supuesto, esto no va a marcar quién realmente es el candidato que triunfa, pero sí marca que hay una modificación levemente significativa por los candidatos que hablan de educación cuando se votan estos espacios. Antes de mostrar este video de Franz de Waal, que también murió este año, igual que Daniel Kahneman, para hablar de el toma y dame y su origen, porque podemos pensar que puede ser una idea muy cultural, que nos han enseñado a desquitarnos de los demás cuando no colaboran con nosotros, pero que eso no nos viene de naturaleza. Pues bueno, Frans de Waal era un primatólogo de origen neerlandés que se dedicó mucho a estudiar el origen de la moralidad en la naturaleza. Es decir, quería ver si esos principios morales que los seres humanos consideramos tan nuestros, tan exclusivos, de nosotros, que no están en la naturaleza, porque se supone que la naturaleza es salvaje, como el capitalismo, así como a muchas personas les gusta referirse al capitalismo como si fuera algo salvaje. Pues bueno, la verdad es que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es decir, ni la moralidad es exclusivamente cultural, ni el capitalismo es exclusivamente salvaje. Veamos un poco de cómo en este caso se puede ver ese concepto de fairness o justicia en
dos monos capuchinos que son recompensados con pepino o con uvas. La uva es un poco más dulce que el pepino, en consecuencia tiene un valor mayor para estos monos capuchinos. Profe, no tenemos sonido. No tenemos audio del video. No, señor. Discúlpenme un momento, que puede ser que haya habido un error cuando estaba compartiendo. Voy a dejar de compartir un momento para verificar que sí esté compartiendo con el Con sonido y si sonido. no, Dale, volvemos tranquilo. acá a compartir. Ok. Acá ya estoy verificando que tenga sonido y voy a empezar entonces nuevamente el video. ¿Listo? Me confirman si hay sonido ahí. Finalmente, el experimento Sí. que les quiero mencionar es el experimento de equidad. Se ha vuelto un estudio muy, muy famoso, se han hecho muchos más después del primero. Se detuvo, profe. Ahí va. Finalmente, el experimento que les quiero mencionar es el experimento de equidad. Se ha vuelto un estudio muy, muy famoso, se han hecho muchos más después del primero que hicimos 10 años atrás. Lo hicimos originalmente con monos capuchinos. Les voy a mostrar el primer experimento que hicimos, ya se ha hecho ahora con perros, con pájaros, con chimpancés, pero empezamos con monos capuchinos. Lo que hicimos, pusimos dos monos capuchinos uno al lado del otro. Estos animales viven en grupos, se conocen. Es una tarea muy fácil que tienen que hacer. Y si les damos a los dos pepinos por la tarea, los dos monos lado a lado, están ellos dispuestos a hacer esta tarea 25 veces al hilo. Pero si le damos al compañero uvas, porque es lo que prefieren, si les damos uvas es una comida mucho mejor. Entonces se crea desigualdad. Lo filmamos con monos nuevos, esperando tener una reacción más fuerte de ellos, y eso fue lo que sucedió. El de la izquierda es el mono que recibe pepinos, el de la derecha es el que recibe la uva. Fíjese que el de la izquierda, cuando recibe el primer pedazo de pepino, está de acuerdo con ellos. Después ve al otro recibir la uva y mire lo que pasa. Entonces le da la piedra, esa es la tarea, le damos un pedazo de pepino, lo come, el otro tiene que darnos la piedra, y es lo que hace, y les dan la uva, el otro lo ve, le da la piedra y recibe de vuelta pepino. Ahora prueba la piedra contra la pared, se la tiene que dar a ella, y le dan pepino de vuelta. Bueno, nuevamente, y acá creo que nos ayuda la teoría de la evolución a tratar de entender este tipo de comportamiento. Es decir, el modelo económico racional nos diría que cuando nos ofrecen cualquier cosa, pues deberíamos aceptarla porque no la teníamos. Incluso existe un modelo que se llama el juego del ultimátum. Tal vez algunos de ustedes conocen el juego del ultimátum, en el cual dos personas tienen que repartir una suma de dinero dada solo con dos condiciones. Una persona reparte y la otra decide si acepta o no. Si no acepta, los dos se van con cero y si aceptan, pues por supuesto, los dos se van con el porcentaje
en que se decidió repartir. La mayoría de las personas no está dispuesta a aceptar transacciones por debajo del 20 o del 30%. El modelo económico estándar, pues diría que así alguien decida repartir 1 para mí y 99 para él, yo debería recibir ese 1 porque igual no lo tenía. Sin embargo, la economía experimental y la economía del comportamiento han demostrado que la mayoría de las personas prefieren irse sin nada si la repartición no la consideran equitativa. Parecido a lo que estamos viendo en este momento con los monos capuchinos. Ya son las 6 de la tarde, de tal forma que voy a ir cerrando esta masterclass sobre economía experimental, esperando haber dejado al menos como unos mojones, una idea general sobre cómo la economía experimental, bueno, y cómo la psicología y la economía conversan a la hora de plantear mejores modelos económicos. No sé si alguien tenga alguna pregunta en particular que podamos resolver aquí rápidamente. Profe, en el chat no veo ninguna. ¿Sí? Creo que todo quedó supremamente claro, a no ser que de pronto aquí a último momento formulen alguna pregunta. Profe Álvaro, Bueno, parece que no hay inquietudes. Bueno, ahí está John Mario. sí, John Mario. Dale, si Buenas quieres. noches. Buenas. Profe, tengo una, pero, a ver, es una pregunta de acuerdo con lo que usted estaba hablando sobre los sesgos y, ¿cómo es que se llama? Las heurísticas. Y las heurísticas. Sí, Estábamos planteando de que las heurísticas, como sea, pues han ayudado como al crecimiento de la humanidad, ¿cierto? sí. Debido a ese tipo de comportamientos y que los sesgos están dentro de esas heurísticas, por lo tanto los sesgos son como unos errores sistemáticos. Sí, señor. Y si llegáramos a pensar ahorita con tanta transformación digital como la inteligencia artificial, se puede considerar que esa inteligencia artificial nos ayudaría a corregir esos sesgos que podríamos tener al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de decisiones financieras, hoy en día encontramos que hay robots que nos asesoran financieramente para invertir y todo a raíz de unas causas de las variables. Como nosotros no vamos a tener el mismo conocimiento del robot al calcular esa cantidad de variables, pues uno creería que va a corregir ese sesgo y por lo tanto pues no tendría esos errores. ¿Qué opinión tiene como acerca de eso? John, es cierto y de hecho, como lo decís, ya está sucediendo. Es decir, muchas corporaciones que se dedican al mundo de las finanzas ya están utilizando la inteligencia artificial justamente para tratar de evitar esos sesgos. Es decir, son decisiones que se toman basadas en modelos en los que hay un algoritmo que procura evitar ese sesgo. Sin embargo, seguimos teniendo la dificultad de que la programación del algoritmo está mediada por el ser humano. Y en ese sentido, pues toma un tiempo que vaya depurando esos sesgos. Y también, pues habrá otra dificultad, pero esta ya es más de tipo filosófico, John, y es si la inteligencia artificial realmente se vuelve inteligencia, quiere decir que ella misma debe aprender y debe corregirse, pero llegará también un momento en donde posiblemente no nos obedezca. Y cuando no nos obedezca, pues es donde aparecerá el problema en el que se basaba el libro de Yo Robot de Isaac Asimov. Es decir, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial comience a tomar decisiones por sí misma? La semana pasada, no sé si ustedes vieron, se volvió muy famoso un video de unos robots, creo que es en China, bueno, es en Oriente, no sé si es en China o es en Corea o si es en Japón, pero hay un grupo de robots y se acerca un robot pequeñito, todos los robots trabajan con inteligencia artificial y este robot pequeñito se acerca a ellos, tiene diálogo, es decir, como tiene inteligencia artificial, tienen forma de compartir código y él les pregunta si están trabajando hasta tarde, pues nos hacen la traducción en el video. Y al final, este robot convence a los demás robots que están trabajando hasta tarde que dejen de trabajar y se vayan con él. Y muestran en la imagen cómo los robots salen detrás del robot pequeño. De tal forma de que
La inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, pero también, como dice Yuval Noah Harari, el escritor de Homo Deus, y bueno, el nuevo libro Nexus, también representan una seria amenaza para el futuro de la humanidad, porque es que la humanidad está basada en cómo contamos historias. Bueno, y de hecho, pues los sesgos se presentan por cómo se presenta la historia, cómo nos la muestran. Pero también las máquinas pueden aprender a engañarnos a través de esas mismas historias que nosotros contamos o de esos algoritmos que programamos. Gracias, profe. Con gusto, John. Bueno, Carlos, hay una pregunta por acá de Andrés Carmona. Dice, ¿cómo influir en las personas para tomar decisiones de compras o de inversión, intentando romper los sesgos? De hecho, Andrés, la mayoría de las veces en marketing, y hay que decirlo así, lo que se hace es que se inducen los sesgos. Es decir, al revés de tratar de evitarlos, lo que hacen la mayoría de las corporaciones es tratar de inducir el sesgo. Pues lo veíamos ahora con la heurística de anclaje. Bueno, ahora en el Black Friday lo vamos a ver. Es decir, nos van a mostrar precios de antes y después, pero en muchos de esos casos no serán realmente precios que antes estaban así. Entonces, sí se presenta con mucha frecuencia, pero no como una forma de evitarlos, Andrés, sino como una forma de inducirlos. ¿Cómo defendernos de eso? Aprendiendo de sesgos y de heurísticas y aprendiendo también de marketing. En la medida en que la gente aprenda más, va a ser menos susceptible del sesgo. Pero también vivimos en una época donde pareciera, y en eso también Borges se quejaba mucho, donde pareciera que vanagloriamos la ignorancia. Y en ese sentido, pues entonces estamos desarmados. Si vanagloriamos la ignorancia, el no aprender cosas nuevas, por ejemplo, alrededor de los temas de economía experimental, pues estamos supeditados a que nos sigan manipulando. Muchísimas gracias. Con gusto, Andrés. Bueno, más inquietudes. No veo más. Bueno, parece que Álvaro, no hay yo más. creo que hay una cosa importante. No es una inquietud, pero creo que puede ayudar para las personas que estén pensando en matricularse en la maestría en economía aplicada, que dentro de las líneas de énfasis pueden profundizar también a través de la maestría en estudios del comportamiento. Sí, muy bien. Recuerden entonces que están abiertas las inscripciones de la maestría en economía. Digamos que esta línea de electivas las comparten las maestrías y por ende pueden matricularse hasta para la Corte 2025. A Carlos, darle las gracias. Es un tema pues bastante apasionante. Cada vez que escucho a Carlos aprendo algo nuevo acerca de todo este tipo de temas. Luzma, no, yo creo que ya entonces cerramos la masterclass y muchas gracias a todos. Mil Gracias a gracias. ustedes, muy interesante. Gracias a todos ustedes. Muy formales, muchas gracias. Vale, que estén muy bien. Feliz Feliz noche para noche, hasta todos. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Muchas gracias.